Hoy vamos a conocer la increíble historia de Séfora, una mujer de la que quizás no hayas escuchado mucho, pero que fue muy importante en la vida de Moisés, uno de los mayores líderes de la Biblia. Séfora fue la primera esposa de Moisés y desempeñó un papel muy especial en momentos cruciales de su vida. La historia de Séfora está llena de valentía, superación y mucha fe. Aunque su nombre no se ha mencionado con tanta frecuencia como el de otras figuras bíblicas, sus acciones tuvieron un gran impacto en el plan de Dios. ¿Sabías que Moisés, el hombre elegido por Dios para liberar a los israelitas de Egipto, casi perdió la vida en un momento muy extraño? ¿Y sabías que fue Séfora quien tomó una decisión valiente que le salvó la vida? Este es uno de los misterios que ha intrigado a los estudiosos de la Biblia durante mucho tiempo, y hoy vamos a hablar sobre ello. Vamos a desentrañar lo que ocurrió y el papel importante que tuvo Séfora en esta historia. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y compartir esta historia con tus amigos y familiares. Nuestro objetivo es crear una comunidad de personas que quieran aprender más sobre las historias de la Biblia. Ahora, vamos a sumergirnos en la vida de Séfora y descubrir cómo ayudó a Moisés en momentos tan difíciles. Séfora aparece en la Biblia en un momento muy importante de la vida de Moisés. Después de huir de Egipto, donde el faraón quería matarlo, Moisés encontró refugio en la tierra de Madián. Esta tierra estaba habitada por los madianitas, un pueblo nómada descendiente de Abraham que vivía viajando por el desierto con sus rebaños. En Madián, Moisés se detuvo en un pozo para descansar y allí conoció a las 7 hijas de Jetro, un hombre respetado y sacerdote de los madianitas. Ese día, las hijas de Jetro fueron al pozo para sacar agua para los rebaños, pero estaban siendo molestadas por unos pastores que no querían dejarlas recoger agua. Moisés, al ver esta situación injusta, decidió actuar. Defendió a las jóvenes y también las ayudó a sacar agua. Esta actitud impresionó a las hijas de Jetro, especialmente a Séfora, que más tarde se convertiría en su esposa. Cuando las hijas volvieron a casa más temprano, Jetro, su padre, curioso, preguntó qué había pasado. Ellas le contaron sobre el hombre que las había ayudado. Jetro, impresionado, invitó a Moisés a quedarse con ellos. Con el tiempo, Moisés y Séfora se casaron y comenzaron una nueva vida juntos en Madián. El nombre de Séfora, que significa pájaro, simboliza libertad y protección, algo que ella ofreció a Moisés en su viaje. Ahora, algo muy especial estaba por suceder. Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente, una planta que ardía en llamas pero no se consumía. En esa increíble experiencia, Dios le dijo a Moisés que él sería el elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, antes de que Moisés pudiera comenzar su gran misión, sucedió algo misterioso. Mientras Moisés, Séfora y sus hijos viajaban de regreso a Egipto, Dios apareció de repente con la intención de quitarle la vida a Moisés. Esto parece muy extraño, ¿verdad? Después de todo, Dios acababa de elegir a Moisés para liderar al pueblo de Israel. Pero lo que sucedió fue que Moisés había olvidado realizar un ritual muy importante, la circuncisión de su hijo. Ese ritual era una señal del pacto de Dios con su pueblo, y no cumplirlo era una falta grave. Séfora, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, actuó rápidamente. Tomó un cuchillo de piedra, realizó la circuncisión de su hijo y tocó los pies de Moisés con el prepucio, diciendo: «Eres para mí un esposo de sangre». Con esa actitud, Séfora salvó la vida de Moisés. Dios perdonó a Moisés, y él pudo continuar con su misión de liberar a los israelitas. Este momento muestra cuán valiente y sabia fue Séfora. A pesar de pertenecer a una cultura diferente, comprendió la importancia del pacto con Dios y actuó para proteger a su familia. Fue gracias a su rápida acción que Moisés pudo seguir adelante con el plan de Dios. Después de esto, Moisés regresó a Egipto, enfrentó al faraón y, con la ayuda de Dios, liberó al pueblo de Israel. Séfora y sus hijos regresaron a la casa de Jetro, mientras Moisés guiaba a los israelitas por el desierto. Más tarde, cuando los israelitas ya estaban libres de Egipto, Jetro trajo a Séfora y sus hijos de vuelta a Moisés, y se reunieron en un momento de gran alegría. La historia de Séfora es breve, pero nos deja grandes lecciones. Nos enseña sobre la valentía, la fe y la importancia de actuar en el momento adecuado. Séfora demostró que, incluso cuando todo parece difícil, podemos confiar en Dios y hacer lo correcto.
Su ejemplo nos inspira a ser fuertes y valientes, incluso en medio de los desafíos. Si te ha gustado esta historia y quieres aprender más sobre personajes inspiradores de la Biblia, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con otras personas. Estamos aquí para seguir descubriendo la sabiduría eterna de la Biblia y aprender cómo aplicar esas enseñanzas en nuestra vida. La historia de Séfora, la primera esposa de Moisés. Probablemente ya has oído hablar de Moisés, el gran líder que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Es uno de los personajes más importantes de la Biblia, pero lo que pocas personas saben es que Séfora, su esposa, jugó un papel crucial en momentos decisivos de su vida. Séfora no aparece muchas veces en las Escrituras, pero sus acciones valientes y su fe nos enseñan lecciones muy valiosas. ¿Sabías que Moisés casi perdió la vida en un momento muy extraño, justo después de ser elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel? ¿Y sabías que fue Séfora quien intervino para salvar a Moisés en una situación crítica? Este momento misterioso ha intrigado a los estudiosos durante muchos años, pero hoy vamos a entender mejor lo que sucedió y cómo la valentía de Séfora fue fundamental. Su historia está llena de fe, coraje y sabiduría. Pero antes de comenzar, aprovecha para suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y compartir esta historia con tus amigos y familiares. Queremos crear una comunidad de personas que desean aprender más sobre las historias inspiradoras de la Biblia. Ahora, vamos a sumergirnos en la vida de Séfora y descubrir cómo ella ayudó a moldear la historia de Moisés y del pueblo de Dios. La primera vez que escuchamos sobre Séfora en la Biblia es cuando Moisés huye de Egipto. Moisés, que había sido criado como príncipe en el palacio del faraón, terminó involucrado en un incidente al defender a un esclavo hebreo. Esto lo obligó a huir para salvar su propia vida. Moisés entonces escapó hacia la tierra de Madián, una región desértica habitada por los madianitas, descendientes de Abraham a través de su esposa Setura. Eran un pueblo nómada que viajaba con sus rebaños en busca de pastos y agua. Moisés estaba cansado y exhausto cuando llegó a un pozo en Madián. En esa época, los pozos eran lugares muy importantes, no solo porque eran fuentes de agua, sino también porque eran lugares de encuentro. Fue allí, en ese pozo, donde Moisés conoció a Séfora y a sus hermanas. Ellas eran las hijas de Jetro, un sacerdote y líder respetado entre los madianitas. Ese día, Séfora y sus hermanas fueron al pozo para sacar agua para sus rebaños, pero algunos pastores comenzaron a molestarlas, impidiéndoles sacar agua. Moisés, al ver la injusticia, no se quedó de brazos cruzados. Defendió a las jóvenes y también las ayudó a sacar agua para los rebaños. Este acto de bondad impresionó a las hermanas, quienes regresaron a casa más temprano de lo esperado. Jetro, curioso por saber qué había pasado, preguntó por qué habían regresado tan pronto. Ellos le contaron sobre el hombre que las había ayudado en el pozo. Jetro, agradecido por la ayuda de Moisés, lo invitó a quedarse en su casa. Con el tiempo, Moisés se acercó a Séfora y los dos se casaron. Esta unión fue muy significativa para Moisés, ya que, además de encontrar una esposa, también encontró refugio y seguridad en una tierra extranjera. El nombre de Séfora, que significa pájaro en hebreo, simboliza la protección y la libertad que ella trajo a Moisés. Al casarse con Séfora, Moisés ganó más que una esposa. Encontró una nueva familia en Madián. Durante ese tiempo en Madián, Moisés trabajó cuidando los rebaños de su suegro, Jetro. Parecía haber encontrado una nueva vida, lejos de los problemas de Egipto. Pero Dios tenía otros planes para él. Un día, mientras Moisés cuidaba las ovejas, vio algo extraordinario, una zarza ardiente. Era un arbusto que estaba en llamas, pero el fuego no consumía la planta. Curioso, Moisés se acercó, y fue entonces cuando Dios le habló. Dios le dijo a Moisés que él había sido elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Era una misión muy importante, y Dios le aseguró que estaría con él en todo momento. Moisés, al principio, estaba indeciso. No creía que fuera la persona adecuada para esa misión. Pero con el aliento de Dios, Moisés decidió aceptar el desafío. Partió hacia Egipto con su esposa Séfora y sus hijos. Sin embargo, durante el viaje de regreso a Egipto, ocurrió algo muy misterioso y que pocos conocen. La Biblia nos dice que, durante el viaje, Dios se le apareció de repente y estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés. Esto parece extraño, ¿verdad?
Después de todo, Dios acababa de elegir a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Dios amenazaría la vida de Moisés? La explicación más aceptada es que Moisés no había cumplido una parte muy importante del pacto de Dios con el pueblo de Israel, la circuncisión de su hijo. Ese era un ritual fundamental que simbolizaba la alianza entre Dios y su pueblo. Fue entonces cuando Séfora, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, tomó una decisión rápida y valiente. Tomó un cuchillo de piedra e hizo la circuncisión de su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y dijo: «Tú eres para mí un esposo de sangre». Con este gesto, Séfora salvó la vida de Moisés y aseguró que el pacto con Dios se cumpliera. Esta actitud de Séfora nos muestra cuán sabia y valiente era. A pesar de ser de una cultura diferente, comprendió la importancia del pacto con Dios y no dudó en actuar para proteger a su familia. Gracias a su rápida acción, Moisés pudo continuar su misión de liberar a los israelitas. Esto también nos enseña una valiosa lección. Muchas veces, en momentos de dificultad, la valentía y la fe pueden guiarnos a tomar las decisiones correctas. Después de este episodio, Moisés continuó con su misión en Egipto. Enfrentó al faraón, lideró al pueblo de Israel y fue testigo de milagros increíbles, como las 10 plagas que cayeron sobre Egipto y la apertura del Mar Rojo, que permitió a los israelitas escapar de la esclavitud. Durante ese tiempo, Séfora y sus hijos regresaron a la casa de su padre, Jetro, en Madián, para estar a salvo. Más tarde, después de que los israelitas salieron de Egipto, Jetro trajo de vuelta a Séfora y a sus hijos para reunirse con Moisés. Fue un momento de gran alegría para Moisés, quien pudo reencontrarse con su familia después de cumplir la misión que Dios le había encomendado. La historia de Séfora puede no ser muy extensa, pero está llena de lecciones importantes. Nos enseña que, incluso en medio de desafíos y momentos difíciles, podemos tener el coraje y la confianza en Dios para tomar las decisiones correctas. Séfora fue una mujer de gran fe y fortaleza, y sus acciones fueron fundamentales para garantizar que el plan de Dios para Moisés se llevara a cabo. Si te ha gustado esta historia y quieres aprender más sobre los increíbles personajes de la Biblia, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares. La historia de Séfora está llena de momentos fascinantes y su introducción en la Biblia sucede de una manera muy interesante. Séfora es presentada en una situación que parece simple, pero que tiene un gran significado. Todo comienza en un pozo, un lugar donde, en la antigüedad, las personas no solo iban a sacar agua, sino también a interactuar socialmente. En el mundo bíblico, los pozos eran a menudo el escenario de encuentros importantes, como el de Rebeca e Isaac o el de Jacob y Raquel. Y al igual que esos eventos significativos, el encuentro de Moisés con Séfora también tiene un profundo significado. En Éxodo 2, 16-21, Moisés llega a un pozo en la tierra de Madián, después de huir de Egipto. Estaba escapando de la ira del faraón, después de haber defendido a un hebreo que estaba siendo maltratado. En Madián se encuentra con un grupo de jóvenes mujeres que estaban allí para sacar agua. Eran las hijas de Jetro, un sacerdote muy respetado entre los madianitas. Sin embargo, antes de que pudieran sacar agua, fueron molestadas por unos pastores que interrumpían su trabajo. Al ver esa injusticia, Moisés no se quedó quieto. Intervino de inmediato, apartó a los pastores que las estaban molestando y ayudó a las mujeres a sacar agua del pozo para sus rebaños. Este acto de bondad y valentía reveló mucho sobre el carácter de Moisés. Tenía un fuerte sentido de justicia y siempre estaba dispuesto a ayudar a los necesitados, algo que más tarde lo definiría como el gran líder que Dios había elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Cuando las hijas de Jetro volvieron a casa más temprano de lo habitual, su padre se mostró curioso por saber el motivo. Ellas contaron sobre el extraño egipcio que las había ayudado en el pozo. Jetro, impresionado por la historia, invitó a Moisés a quedarse en su casa. Así fue como Moisés comenzó a convivir con esa familia. Con el tiempo, él y Séfora se acercaron y finalmente se casaron. Según las costumbres de la época, el matrimonio consolidó a Moisés como parte de la familia de Jetro. El nombre de Séfora tiene un significado especial. En hebreo, su nombre significa pájaro, lo que puede simbolizar la libertad, la ligereza y la protección que ella trajo a la vida de Moisés.
Al casarse con Séfora, Moisés no solo encontró una compañera, sino que también obtuvo seguridad y una nueva posición social entre los madianitas. Esto era particularmente importante, ya que estaba viviendo en una tierra extranjera, lejos de su pueblo y su cultura. Durante su tiempo con la familia de Séfora, Moisés comenzó a cuidar los rebaños de Jetro. En Éxodo 3:1, vemos a Moisés desempeñando el papel de pastor, lo que simboliza su conexión con esa tierra y su nueva familia. Este periodo fue muy importante para Moisés, ya que no solo se integró a la vida de los madianitas, sino que también creció espiritualmente y emocionalmente, preparándose para la misión que Dios le daría más tarde. Los madianitas, de quienes Séfora formaba parte, tenían una rica historia. Eran descendientes de Abraham a través de su esposa Cetura, como se menciona en Génesis 25:12. Aunque eran parientes lejanos de los israelitas, los madianitas mantenían una identidad cultural y religiosa distinta. Vivían como nómadas, viajando por las regiones áridas de la península arábiga, y eso influía mucho en sus creencias y costumbres. La vida nómada requería mucha adaptación, resiliencia y una conexión espiritual con la naturaleza que los rodeaba. Esa formación cultural, sin duda, moldeó la forma en que Séfora veía el mundo y su relación con Dios. Séfora, como hija de Jetro, fue criada dentro de las tradiciones religiosas de los madianitas. Su padre, siendo sacerdote, desempeñaba una función espiritual importante en la comunidad, lo que sin duda influyó en la formación de Séfora. En Éxodo 18:1 vemos que Jetro era un hombre sabio y temeroso de Dios. Se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por los israelitas, lo que muestra que, aunque los madianitas tenían una religión diferente a la de los israelitas, reconocían el poder y la autoridad de Dios. Esto revela que, a pesar de sus diferencias culturales, los madianitas tenían una reverencia por lo divino. El matrimonio de Séfora y Moisés representa mucho más que la unión de dos personas. Es también un ejemplo de cómo culturas diferentes pueden complementarse y enriquecer una relación. Moisés fue criado en Egipto, rodeado de una cultura y una educación diferentes, mientras que Séfora aportó su herencia madianita. A través de esta relación, vemos cómo dos tradiciones pueden encontrarse y aprender una de la otra. Aunque los israelitas tenían una alianza única con Dios, establecida por Abraham, Isaac y Jacob, los madianitas tenían sus propias creencias y prácticas espirituales que influyeron en Séfora y en su forma de ver el mundo. La unión entre Moisés y Séfora trajo complejidad y enriquecimiento a su relación. Moisés, siendo llamado por Dios para liderar a los israelitas, ya tenía una comprensión única de la alianza con Dios. Sin embargo, Séfora, con su formación y experiencias, aportó una nueva perspectiva. Su historia nos enseña que, incluso con orígenes diferentes, es posible encontrar un punto de equilibrio y construir algo sólido basado en el respeto, la fe y el entendimiento mutuo. Con el tiempo, Moisés fue llamado por Dios para regresar a Egipto y liberar a los israelitas de la esclavitud. Durante esta misión, Séfora permaneció como una figura de apoyo, aunque su presencia en la Biblia no sea tan destacada como la de otros personajes. Sin embargo, el impacto de Séfora fue significativo, no solo como esposa de Moisés, sino como alguien que lo ayudó a encontrar equilibrio y fortaleza para cumplir su misión. Si estás disfrutando la historia de Séfora y deseas aprender más sobre la influencia que tuvo en la vida de Moisés y en los eventos que moldearon el futuro del pueblo de Dios, continúa con nosotros. Exploraremos aún más el legado que Séfora dejó y las lecciones profundas que podemos sacar de su vida. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir esta historia con otras personas que, como tú, desean aprender más sobre las grandes figuras de la Biblia y lo que pueden enseñarnos hoy. Séfora nos recuerda que, incluso cuando venimos de culturas diferentes o tenemos formas distintas de ver el mundo, es posible encontrar puntos de conexión. Su historia nos enseña sobre fe, valentía y la importancia de respetar las diferencias culturales, mientras mantenemos nuestra confianza en Dios. La vida de Séfora es un ejemplo de cómo el amor y el respeto pueden trascender las barreras culturales y espirituales, creando algo más fuerte y significativo. Aunque Séfora no se menciona tantas veces como otros personajes bíblicos, su papel es de extrema importancia. Fue una mujer fuerte y valiente,
que a pesar de venir de una cultura diferente, desempeñó un papel crucial en la vida de Moisés y en los eventos que ayudaron a moldear el destino del pueblo de Israel. La historia de Séfora nos enseña sobre la importancia de la fe, el coraje y de actuar en el momento adecuado. La primera vez que Séfora aparece en la Biblia es en un momento simple, pero significativo. En Éxodo 2, 16, 21, Moisés llega a un pozo en la tierra de Madián, después de huir de Egipto para salvar su propia vida. Se había involucrado en un incidente en Egipto al defender a un hebreo que estaba siendo maltratado por un egipcio, lo que llevó al faraón a querer matarlo. Huyendo de la ira del faraón, Moisés encuentra refugio en Madián, donde su vida cambiaría para siempre. Los pozos en la antigüedad no solo eran fuentes de agua, sino también lugares donde las personas se reunían e intercambiaban noticias. Muchas veces, grandes encuentros sucedían en esos lugares, como el de Jacob y Raquel. Y en el caso de Moisés, fue en un pozo donde conoció a Séfora, una de las 7 hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Ese día, Séfora y sus hermanas fueron al pozo para dar agua a sus rebaños, pero fueron molestadas por pastores que no querían dejarlas sacar agua. Moisés, al ver esa injusticia, tomó una decisión valiente. Se levantó, defendió a las jóvenes y las ayudó a sacar agua para sus rebaños. Este acto de bondad reveló el sentido de justicia de Moisés, una cualidad que más tarde lo ayudaría a convertirse en el gran líder que liberó al pueblo de Israel. El gesto heroico de Moisés impresionó a las hijas de Jetro, que regresaron a casa más temprano de lo habitual. Cuando Jetro, su padre, preguntó qué había sucedido, ellas contaron sobre el extraño egipcio que las había ayudado. Jetro, agradecido por la ayuda de Moisés, lo invitó a quedarse con ellos. Fue en ese momento que la vida de Moisés comenzó a cambiar. Con el tiempo, se acercó a la familia de Jetro y, eventualmente, se casó con Séfora. Este matrimonio no fue solo la unión de 2 personas, sino que simbolizó la entrada de Moisés en una nueva cultura y una nueva etapa de su vida. Séfora, cuyo nombre significa pájaro, le trajo a Moisés una nueva sensación de libertad y seguridad en una tierra extranjera. Al casarse con Séfora, Moisés también se convirtió en parte de la familia madianita. Comenzó a cuidar los rebaños de Jetro y vivió como parte de esa comunidad. Este periodo fue muy importante para Moisés, ya que lo preparó para la gran misión que Dios tenía reservada para él. En Éxodo 3:1, vemos a Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, mientras se adaptaba a su nueva vida. Sin embargo, Dios aún tenía planes mayores para él. La vida en Madián trajo un tiempo de crecimiento y preparación espiritual para Moisés. Fue allí, mientras cuidaba las ovejas, que tuvo la famosa visión de la zarza ardiente, donde Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este llamado de Dios cambió completamente la dirección de la vida de Moisés. Aunque al principio se sintió vacilante e inseguro, con la guía de Dios, aceptó la misión y se preparó para regresar a Egipto. Séfora, ahora esposa de Moisés, lo acompañó en esa jornada junto con sus hijos. Sin embargo, durante el viaje de regreso a Egipto, sucedió algo muy misterioso que se menciona en Éxodo 4:25-26, una de las pasajes más enigmáticas de la Biblia. La Biblia nos cuenta que, en un punto del viaje, Dios apareció repentinamente y estaba a punto de quitarle la vida a Moisés. Esta escena es muy extraña, considerando que Dios acababa de llamarlo para liberar a los israelitas de Egipto. Pero, ¿qué podría haber causado una situación tan grave? Los estudiosos de la Biblia creen que este momento de ira divina estaba relacionado con el hecho de que Moisés no había cumplido con un ritual importante, la circuncisión de su hijo. La circuncisión era un símbolo fundamental del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Era un acto que marcaba la pertenencia al pacto con Dios, y al no realizarlo, Moisés estaba descuidando una obligación sagrada. En ese momento de crisis, Séfora tomó una decisión rápida y valiente. Tomó un cuchillo de sílex y realizó la circuncisión de su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y dijo: «Tú eres para mí un esposo de sangre». Con eso, la ira de Dios se calmó y Moisés fue perdonado. Este episodio puede parecer misterioso, pero revela mucho sobre el carácter y la fe de Séfora. Aunque provenía de una cultura diferente y no era israelita, Séfora comprendió la importancia del pacto de Dios y sabía lo que debía hacerse para salvar la vida de su esposo. No dudó en actuar, demostrando una fe y valentía notables.
Incluso en un momento tan crítico, Séfora demostró que estaba comprometida con la misión de Moisés y con el pacto de Dios. Este evento también nos muestra cómo Séfora desempeñaba un papel importante en su relación con Moisés. Provenientes de diferentes culturas y tradiciones, Moisés y Séfora enfrentaron desafíos espirituales y culturales en su matrimonio. Sin embargo, Séfora demostró que, a pesar de sus diferencias, estaba dispuesta a seguir el camino de Dios y proteger a su familia. Después de este episodio, Moisés continuó con su misión. Regresó a Egipto y enfrentó al faraón, liderando al pueblo de Israel en su huida de la esclavitud. Mientras tanto, Séfora y sus hijos regresaron a la casa de Jetro, donde permanecieron a salvo durante el periodo más peligroso de la misión de Moisés. Sin embargo, esa separación no fue permanente. Más tarde, en Éxodo 18, vemos el emotivo reencuentro entre Moisés, Séfora y sus hijos. Después de que los israelitas fueron liberados de Egipto y estaban en camino a la tierra prometida, Jetro trajo de vuelta a Séfora y a sus hijos para reunirse con Moisés. Ese momento simboliza no solo la reunión de una familia, sino también el cierre de un ciclo de desafíos y victorias. El reencuentro de Moisés con su esposa e hijos es un momento de gran alegría, ya que pudieron reunirse después de tantas pruebas. Este reencuentro también representa un hito en la vida de Moisés, ya que pudo compartir su alegría y gratitud con su familia después de cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Además, este momento muestra cuán importantes fueron Séfora y su familia en la travesía de Moisés. Ella estuvo a su lado en los momentos más críticos, ayudándole a mantener el enfoque en su misión y asegurando que siguiera las instrucciones de Dios. El papel de Séfora puede no estar ampliamente detallado en la Biblia, pero su influencia fue significativa. Otra parte importante de la historia de Séfora y su familia aparece cuando Jetro, el suegro de Moisés, ofrece un sacrificio a Dios. En Éxodo 18:12, leemos que Jetro ofreció un holocausto y sacrificios al Señor, y Aarón y los ancianos de Israel se unieron a él para una comida en la presencia de Dios. Este evento es un símbolo de respeto y cooperación entre dos culturas diferentes. Jetro era un sacerdote madianita, y los madianitas tenían sus propias tradiciones religiosas. Sin embargo, Jetro reconoció el poder y la autoridad del Dios de Israel e hizo una ofrenda en su honor. Los líderes israelitas se unieron a él en ese momento, mostrando que, a pesar de las diferencias culturales, era posible encontrar un punto de unión. Este acto de Jetro también refleja la influencia positiva que él y su familia, incluida Séfora, tuvieron sobre Moisés y los israelitas. Por otro lado, las diferencias entre los israelitas y los madianitas también podrían haber causado conflictos. Los israelitas adoraban exclusivamente a Dios, mientras que los madianitas podían tener prácticas religiosas que involucraban la adoración de varios dioses. Esta diferencia de creencias podría haber generado tensión. Sin embargo, Séfora no permitió que esas diferencias interfirieran en la misión de Moisés. Ella respetó y apoyó la alianza de Moisés con Dios, demostrando que era posible convivir con esas diferencias sin desviarse del camino de la fe. Uno de los grandes desafíos para Moisés y Séfora fue encontrar un equilibrio entre sus tradiciones culturales. Moisés fue llamado por Dios para liderar a los israelitas y seguir las leyes divinas, mientras que Séfora traía consigo la herencia cultural de su pueblo, los madianitas. Sin embargo, su matrimonio demostró que, incluso en medio de culturas diferentes, es posible construir una relación basada en el respeto y el compromiso mutuo con la misión de Dios. La historia de Séfora es breve en la Biblia, pero su impacto es profundo. Su valentía, sabiduría y disposición para actuar en momentos críticos muestran que tuvo un papel vital en la vida de Moisés y en el cumplimiento de la misión divina. Aún enfrentando diferencias culturales y religiosas, Séfora se mantuvo fiel a lo que era correcto, ayudando a Moisés a seguir su camino con Dios. En conclusión, Séfora nos enseña que la fe, el coraje y la disposición para actuar son fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida. Incluso cuando enfrentamos diferencias culturales o espirituales, podemos encontrar maneras de unirnos y cumplir la misión que Dios nos ha dado. La historia de Séfora nos recuerda que, en momentos de gran tensión y dificultad, nuestra fe en Dios puede guiarnos y ayudarnos a tomar las decisiones correctas. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Séfora.
Esperamos que esta historia te haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la fe, el valor y la sabiduría en momentos decisivos. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirla con tus amigos y familiares. Sigamos aprendiendo juntos con las historias de la Biblia y descubriendo más sobre los grandes personajes que nos enseñan valiosas lecciones hasta el día de hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y hasta el próximo video.